¿Te sabes la tabla de multiplicar del 6? Si es así, responde antes que yo lo haga a las multiplicaciones que aparecen en la pantalla. 6 por 2, 12. 6 por 4, 24. 6 por 6, 36. 6 por 8, 48. 6 por 10, 60. 6 por 1, 6. 6 por 3, 18. 6 por 5, 30. 6 por 7, 42. 6 por 9, 54. ¿Pudiste responder a todas las multiplicaciones antes de que yo dé la respuesta? Si fue así, entonces te sabes la tabla de multiplicar del 6. Pero si no pudiste responder, entonces te conviene estudiar este video. Bueno, si ya la sabes la tabla de multiplicar, puedes dejar de ver este video, dale me gusta, compártelo con alguien que no sepa la tabla. Pero si no es así, entonces continúa viendo el video y practicando conmigo. Con la ayuda de este video te voy a enseñar la tabla de multiplicar, pero tienes que hacer las prácticas que yo te voy indicando. La primera práctica, vamos a aprender estas 4 multiplicaciones. Para ello habrá que repetirlas en voz alta. Repite después que yo lo diga, es decir, repite conmigo en voz alta, en tu casa o en tu computadora donde estés viendo este video. 6 por 1, 6. Repite lo que acabo de decir. ¿Ya lo repetiste? Haz lo mismo con los demás. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. Es importante que estés repitiendo lo que voy diciendo porque así se va a grabar en tu mente. 6 por 4, 24. Muy bien, luego de esta primera práctica vamos a volver a practicar, pero en esta ocasión yo voy a decir la multiplicación y tú en tu dispositivo electrónico vas a decir la respuesta en voz alta. O en tu mente, pero mejor es en voz alta. 6 por 1. ¿Dijiste la respuesta? Tienes que decir la respuesta en cada una de las multiplicaciones que yo estoy poniendo aquí. 6 por 2. 6 por 3. 6 por 4. Muy bien. Espero que hayas dicho la respuesta de cada una de estas multiplicaciones. Esa es la manera en la que funciona este video. Así es como la vas a aprender, la tabla de multiplicar del 6. Ahora vamos a borrar los resultados y tienes que decir los resultados antes de que yo lo haga. Si lo haces, entonces ya no sabemos estas primeras 4 multiplicaciones. Empecemos. Responde antes que yo diga la respuesta. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. Muy bien. ¿Pudiste responder a todas estas multiplicaciones antes de que yo lo haga? Si fue así, felicidades. Ya no sabemos las primeras 4 multiplicaciones de la tabla del 6. Si no pudiste responder a todas las multiplicaciones antes de que yo lo haga, puedes retroceder el video y volver a practicar estas primeras 4 multiplicaciones. Continuemos ahora, añadamos una multiplicación más. 6 por 5, 30. Al igual como hicimos al principio, primero repite conmigo lo que estoy diciendo. Repite, en voz alta si es posible. 6 por 1, 6. Repite conmigo. 6 por 2, 12. No te quedes callado. Repite conmigo para que se te grabe la información en la mente. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. Muy bien. Espero que hayas repetido conmigo, hayas ejercitado estas 5 multiplicaciones
Ahora volvamos a practicarlas, pero esta vez yo digo la multiplicación y tú dices el resultado. En voz alta, si es posible, es mucho mejor. 6 por 1, di el resultado. 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, 6 por 5. Muy bien. Espero que hayas dado la respuesta luego de que yo dije cada una de las multiplicaciones. Si es así, estás practicando. Si solo estás mirando el video sin practicar, es probable que no te sea tan útil como si practica. Así que, si no lo has hecho, retrocede el video y practica. Muy bien, ahora sin mirar los resultados. Tienes que decir la respuesta antes de que yo lo haga y tu respuesta tiene que estar correcta. Si es así, podemos pasar a más multiplicaciones. Si no, retrocedes el video. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. ¿Pudiste responder a todas estas multiplicaciones antes de que aparezca la respuesta en la pantalla? Si es así, felicidades. Ya no sabemos la mitad de la tabla de multiplicar del 6. Añadamos una multiplicación más. 6 por 6, 36. Empecemos repasando toda la tabla. Es verdad que probablemente tú digas, ya me la sé, ¿por qué la tengo que repasar de nuevo? Pues una cosa es que la sepas ahorita, pero para que se quede incrustada como un tatuaje en tu mente, necesitas repetirlas varias veces. Así que repite conmigo, por favor, cada una de las expresiones que estoy diciendo, cada una de las multiplicaciones. Repite conmigo. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. Muy bien. Ahora vamos a volver a practicar, pero esta vez yo digo la multiplicación y tú dices el resultado. Mejor si lo dices en voz alta. 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, 6 por 5, 6 por 6. Muy bien, espero que hayas dicho en voz alta o en tu mente los resultados. Y ahora vamos a borrar los resultados y viene el momento del examen. Es decir, yo digo la multiplicación, tú dices la respuesta antes de que aparezca en la pantalla. Si es así, ya sabes la tabla de multiplicar hasta 6 por 6. Vamos a ver si logras hacerlo. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. ¿Pudiste responder antes que yo a todas estas multiplicaciones? Si fue así, excelente. Ya no sabemos la tabla de multiplicar hasta 6 por 6. Añadamos una más. 6 por 7, 42. Primer paso, repasamos en voz alta toda la tabla. Repite conmigo todo lo que estoy diciendo. Repite. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7,
42. Una vez llegado a este punto, te puedo recordar que en cualquier momento que te sientas cansado, puedes ponerle una pausa, ir y tomar un refrigerio, comer algo, de tal manera que no sea muy pesado este video, no sea muy difícil de asimilar. Una sugerencia: luego de terminar todo el video, mi recomendación es que descanses 10 minutos sin ver ningún video. Quizás puedas quedarte echado un momento, unos 10 minutos, para que la información se grabe profundamente en tu mente. Esta es una buena sugerencia: descansar, dejar la mente en blanco, sin ningún otro pensamiento, 10 minutos después de que has aprendido toda la tabla. Durante esos 10 minutos, la información se graba mejor en la mente. Bien, volvamos a practicar, pero esta vez yo digo la multiplicación y tú dices el resultado. 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, 6 por 5, 6 por 6, 6 por 7. Muy bien. Luego de esta práctica, veamos si se nos ha quedado la información grabada en la memoria. Volvamos a decir la multiplicación. Esta vez tú dices el resultado, pero antes de que aparezca en la pantalla la respuesta. ¿Ok? 6 por 1, di la respuesta. 6. Tienes que decir antes de que aparezca en la pantalla. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. ¿Pudiste responder a todas estas multiplicaciones antes de que aparezca la respuesta en la pantalla? De ser así, felicidades. Podemos continuar. Si no pudiste responder, retrocede el video y practica una vez más. Añadamos una multiplicación más. 6 por 8, 48. Como hicimos las anteriores ocasiones, tienes que repetir primero junto conmigo. Repite conmigo, en voz alta si es posible. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. ¿Estás repitiendo conmigo? Repite conmigo. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. Ahora, la siguiente práctica será que yo digo la multiplicación y tú dices el resultado. ¿Listo? Empecemos. 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, 6 por 5, 6 por 6, 6 por 7, 6 por 8. Muy bien. Ahora el examen. Antes de que aparezca la respuesta, tú debes decir la respuesta correcta. A ver, vamos a ver si puedes hacerlo. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8,
48. ¿Pudiste responder a todas estas preguntas antes de que yo dé la respuesta? Si es así, felicidades. Podemos continuar. Si no, a retroceder el video y volver a practicar. Añadamos ahora las dos últimas que faltaban. 6 por 9, 54 y 6 por 10, 60. Empezamos con la primera práctica donde repetimos todo. Tú repites exactamente lo que yo voy diciendo. Empecemos. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. 6 por 10, 60. ¿Listo? Ya hemos practicado toda la tabla. Ahora practiquemos de nuevo, pero esta vez yo digo la multiplicación y tú dices el resultado en voz alta. ¿Listo? Empezamos. 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, 6 por 5, 6 por 6, 6 por 7, 6 por 8, 6 por 9, 6 por 10. Muy bien, espero que hayas hecho esta última práctica. Ahora borramos todos los resultados y tú tienes que responder a todas las preguntas antes de que yo lo haga, y entonces podemos decir que ya no sabemos la tabla de multiplicar del 6, desde el 6 por 1 hasta el 6 por 10. Luego vamos a tener que seguir practicando, pero al revés. Empezamos entonces. Di la respuesta antes de que aparezca en la pantalla. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. Y 6 por 10, 60. Muy bien. ¿Pudiste responder a todas las preguntas antes de que yo dé la respuesta? Si fue así, excelente. Podemos continuar. Si no, haz un descanso, retrocede el video y vuelve a practicar hasta que puedas responder a todas las preguntas antes de que yo lo haga. Hasta aquí no sabemos en realidad la mitad de la tabla, porque sabemos la tabla de multiplicar desde 6 por 1 hasta 6 por 10. Pero no es lo mismo saber la tabla de multiplicar desde 6 por 10 hasta 6 por 1, es decir, ir de atrás para adelante. Así que vamos a ir ahora haciendo la práctica, pero empezando en 6 por 10 hasta llegar a 6 por 1. Empezamos con estas tres multiplicaciones. 6 por 10, 6 por 9 y 6 por 8. Vamos a empezar desde abajo. La práctica consiste en que repitas todo lo que yo digo en esta primera práctica. Repite conmigo. 6 por 10. Repite conmigo. 6 por 10, 60. ¿Lo repetiste? Haz lo mismo con los demás. 6 por 9, 54. 6 por 8, 48. Muy bien. Vamos a volver a repetir, pero yo digo ahora las multiplicaciones y tú solo dices la respuesta. ¿Ok? Practiquemos otra vez. 6 por 10, 6 por 9, 6 por 8,
Muy bien, luego de estas dos prácticas borramos los resultados y ahora yo digo la multiplicación, tú dices el resultado antes de que aparezca en la pantalla. Si es así, podemos seguir adelante. Si no, hay que volver a repasar estas tres multiplicaciones. Empezamos. 6 por 10, 60. 6 por 9, 54. 6 por 8, 48. ¿Pudiste responder antes de que las respuestas aparezcan en la pantalla? Si fue así, excelente. Continuemos con una multiplicación más. Pero si no pudiste responder, retrocede el video y vuelve a practicar. Repite conmigo todo lo que voy a decir a continuación. Esta es la primera práctica. 6 por 10, 60. Repite conmigo. 6 por 9, 54. 6 por 8, 48. 6 por 7, 42. Muy bien, hagamos ahora la segunda práctica donde yo digo la multiplicación y tú dices únicamente el resultado. ¿Listo? Empezamos. 6 por 10, 6 por 9, 6 por 8, 6 por 7. Bien, luego de estas dos prácticas borramos los resultados y ahora vuelvo a decir la multiplicación y tú tienes que decir la respuesta antes de que aparezca en la pantalla. ¿Listo? Empecemos. 6 por 10, 60. 6 por 9, 54. 6 por 8, 48. 6 por 7, 42. ¿Pudiste responder a todas estas multiplicaciones antes de que yo dé la respuesta? Si fue así, continuemos. Si no, retrocede y vuelve a practicar. Añadamos ahora la multiplicación 6 por 6 igual a 36. Empezamos de abajo hacia arriba. Repite conmigo. 6 por 10, 60. Repite otra vez conmigo. 6 por 9, 54. Sigue repitiendo. 6 por 8, 48. 6 por 7, 42. 6 por 6, 36. Volvemos a practicar. Esta vez yo digo la multiplicación y tú dices el resultado. 6 por 10, 6 por 9, 6 por 8, 6 por 7, 6 por 6. Muy bien, espero que hayas hecho la práctica. Ahora borraremos los resultados y voy a decir la multiplicación y tú en voz alta tienes que responder antes de que yo dé la respuesta, antes de que aparezca la respuesta en la pantalla. ¿Listo? Empezamos. 6 por 10, 60. 6 por 9, 54. 6 por 8, 48. 6 por 7, 42. 6 por 6, 36. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste responder a todas las multiplicaciones antes de que las respuestas aparezcan en la pantalla? Si fue así, excelente. Continuemos. Si no pudiste hacerlo, retrocede el video y vuelve a practicar. Añadamos ahora la multiplicación 6 por 5 igual a 30. Empezamos con la primera práctica. Repite conmigo lo que estoy diciendo. 6 por 10, 60. Repite conmigo. 6 por 9, 54. Repite otra vez. 6 por 8, 48. 6 por 7, 42. 6 por 6, 36. 6 por 5, 30.
Muy bien. Ahora volvemos a practicar, pero esta vez yo digo la multiplicación y tú dices el resultado. 6 por 10, di el resultado. 6 por 9, 6 por 8, 6 por 7, 6 por 6, 6 por 5. Muy bien. Luego de esta práctica vamos a borrar los resultados y ahora yo digo la multiplicación y tú debes responder antes de que aparezca el resultado en la pantalla. ¿Listo? Empezamos. 6 por 10, 60. 6 por 9, 54. 6 por 8, 48. 6 por 7, 42. 6 por 6, 36. 6 por 5, 30. Muy bien. ¿Pudiste responder antes que yo a todas estas multiplicaciones? De ser así, excelente. Continuemos adelante. Si no, retrocede el video y vuelve a practicar. Añadamos ahora 6 por 4, 24 y 6 por 3, 18. Empezamos entonces practicando, repitiendo conmigo cada una de las multiplicaciones. Repite exactamente lo que yo digo. 6 por 10, 60. Repite conmigo. 6 por 9, 54. Repite otra vez. 6 por 8, 48. Sigue repitiendo. 6 por 7, 42. 6 por 6, 36. 6 por 5, 30. 6 por 4, 24. 6 por 3, 18. Volvamos a practicar, pero esta vez yo digo la multiplicación y tú dices el resultado. ¿Listo? Empezamos. 6 por 10, 6 por 9, 6 por 8, 6 por 7, 6 por 6, 6 por 5, 6 por 4, 6 por 3. ¿Listo? Una vez terminada esta práctica, borramos los resultados y ahora viene el examen. Tú tienes que responder antes de que aparezca la respuesta en la pantalla. 6 por 10, 60. 6 por 9, 54. 6 por 8, 48. 6 por 7, 42. 6 por 6, 36. 6 por 5, 30. 6 por 4, 24. 6 por 3, 18. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste dar con todas las respuestas correctamente antes de que yo dé la respuesta? Si fue así, excelente. Ya casi no sabemos la tabla de multiplicar. Si no, retrocede y vuelve a practicar. Recuerda que la tabla de multiplicar, tanto del 6 como cualquier otra tabla, requieren de que uno vuelva a practicar una y otra vez. Entonces, de aquí a unos días, sería bueno que vuelvas a practicar la tabla del 6 y hagas lo mismo con todas las otras tablas que no te sepas, incluso con las que te sabes, para que no te olvides de esas tablas de multiplicar. Continuaremos ahora añadiendo las dos multiplicaciones que faltaban. 6 por 2, 12 y 6 por 1, 6. Empezamos entonces desde abajo hacia arriba, repitiendo conmigo. 6 por 10, 60. 6 por 9,
54. 6 por 8, 48. 6 por 7, 42. 6 por 6, 36. 6 por 5, 30. 6 por 4, 24. 6 por 3, 18. 6 por 2, 12. 6 por 1, 6. Volvamos a practicar, pero esta vez yo digo la multiplicación y tú dices el resultado en voz alta. ¿Empezamos? 6 por 10, 6 por 9, 6 por 8, 6 por 7, 6 por 6, 6 por 5, 6 por 4, 6 por 3, 6 por 2, 6 por 1. Bien, si has practicado hasta aquí, vamos a borrar todos los resultados y practicaremos una vez más. Empezamos. Yo digo la multiplicación y tú dices la respuesta antes de que aparezca en la pantalla. ¿Listo? 6 por 10, 60. 6 por 9, 54. 6 por 8, 48. 6 por 7, 42. 6 por 6, 36. 6 por 5, 30. 6 por 4, 24. 6 por 3, 18. 6 por 2, 12. 6 por 1, 6. Muy bien, así hemos practicado la tabla de multiplicar desde 6 por 1 hasta 6 por 10 y desde 6 por 10 hasta 6 por 1. Pero todavía hay que practicar un poco más. Hay que tratar de aprender la tabla de multiplicar saltada, es decir, no uno tras de otro, sino saltada. Vamos a ver si ya sabe, con toda esta práctica que hemos tenido, si ya sabe la tabla de multiplicar, incluso si te la doy saltada. Empezamos otra vez, borramos los resultados y ahora te voy a preguntar, pero de forma saltada. Yo digo la multiplicación y tú dices el resultado antes de que aparezca en la pantalla. ¿Listo? Empezamos. 6 por 2, 12. 6 por 4, 24. 6 por 6, 36. 6 por 8, 48. 6 por 10, 60. 6 por 1, 6. 6 por 3, 18. 6 por 5, 30. 6 por 7, 42. 6 por 9, 54. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste responder antes de que yo dé la respuesta? Si no fue así, entonces todavía tienes que practicar un poco más la tabla de multiplicar. Si fue así, hagamos otra práctica. 6 por 10, 60. 6 por 1, 6. 6 por 9, 54. 6 por 2, 12. 6 por 8, 48. 6 por 3, 18. 6 por 7,
42. 6 por 4, 24. 6 por 6, 36. 6 por 5, 30. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste responder a todas las multiplicaciones antes de que yo dé la respuesta? Si pudiste hacerlo, felicidades. Hagamos una práctica más. 6 por 9, 54. 6 por 4, antes de 6 por 4, 6 por 7, 42. 6 por 4, 24. 6 por 10, 60. 6 por 2, 12. 6 por 1, 6. 6 por 6, 36. 6 por 8, 48. 6 por 3, 18. Y 6 por 5, 30. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste responder antes de que yo dé la respuesta? Si fue así, felicidades. Ya te sabes la tabla de multiplicar del 6. Dale me gusta al video, compártelo con otra persona que no la sepa y la necesite aprender. No te olvides volver a repasar este video de aquí a algunos días para ver si todavía te recuerdas la tabla. Si no la recuerdas, otra vez dedícale una media hora más o menos, que es lo que ha durado este video, y vuelve a practicar la tabla, porque tanto repetir y repetir se te quedará grabada la información. Pronto estaremos subiendo la tabla de multiplicar del 7.